Muy buenos días. El equipo del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes el día de hoy en esta conferencia que va a abarcar el tema de procedimientos parlamentarios. La conferencia estará a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. También es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales, licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú, además de tener una larga trayectoria como funcionario en nuestra institución, el Congreso de la República. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Rioja Vallejos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. En principio, agradecer a los estudiantes de la universidad que nos permiten en esta oportunidad compartir con ellos alguna experiencia académica que, como el título induce, dice procedimientos parlamentarios. Jóvenes, aquí debemos empezar, creo yo, me dicen que todos son estudiantes de Derecho. Y creo que ello nos permite por lo menos tener un escenario distinto en cuanto al enfoque que se debe dar a este tema. Y me refiero puntualmente a lo siguiente. Ninguna actividad humana, y mucho menos social, y con mayor razón con relevancia jurídica, aparece por casualidad o de repente. Si ustedes empiezan a reparar en su propio desarrollo vital en el día a día, van a encontrar que todo está, digamos, regulado o reglado, en este caso por la ley. Con mucho mayor razón, por supuesto, si se trata de instituciones como el Congreso de la República, en el cual concurren una serie de elementos que para la mayoría, inclusive de técnicos, no son del día a día y son, si bien es verdad, inherentes al ejercicio de la función de los legisladores. No necesariamente todo está en la norma. Tenemos que el Congreso de la República, dentro del ordenamiento legal, su ley orgánica resulta ser que por propio mandato de la Constitución se le reconoce la condición de ley. Y puedo advertir un escenario que académicamente, por supuesto, tiene significancia y quizá políticamente más bien se convalida. Cuando me refiero académicamente a la significancia de desde la independencia hasta el 20 de octubre de 1904, la legislación que se producía solamente tenía, digamos, fecha, materia, respecto a lo que se disponía a regular o normar o legislar para aplicar. El 20 de octubre de 1904, el Congreso aprueba una norma a la que le pone la ley número 1, en cuyo artículo 1 dispone que todas las leyes, dice literalmente, ¿sí?, todas las leyes y resoluciones legislativas que se aprueben a partir de la vigencia de esta ley 1 tendrán numeración correlativa. Y eso ha venido sucediendo en el devenir de la historia de nuestro país hasta el año 1992. En 1992, como es conocido por todos, se disolvió el Congreso de la República, que en ese entonces era bicameral, una Cámara de Diputados con 180 integrantes, senadores con 60 integrantes. ¿Qué pasó luego? Disuelto el Congreso, por supuesto que
el señor Fujimori era presidente de la República en ese entonces, ley, norma inherente y desde ya, digamos, propia o única, a través de la cual un gobierno, parlamento puede gobernar. Es decir, el nombre o la nomenclatura de la ley, decreto ley, es inherente, identifica al tipo de gobierno que se tiene. En ese entonces, el señor Fujimori, al disolver el Congreso, se convirtió en un autócrata. Pero luego de eso, viene el escenario que tiene que ver con una serie de negociaciones políticas, con intervención de la OEA inclusive, en la que muchos países que habían perdido su institución en ese proceso electoral del 90, fueron incorporados a la mesa de negociación de la OEA. Y entre otros, bueno, tenemos resultados muchos o varios sobre ese tema. Lo que queremos significarles es, mis amigos, producto de esa negociación, se aprueba la convocatoria a un Congreso Constituyente y le ponen democrático, que es el autor de la Constitución vigente. Este Congreso Constituyente, consciente de que efectivamente se había dado una ruptura al sistema democrático de gobierno, ¿qué hace? Resuelve lo siguiente. Produce 7 leyes que les pone de títulos leyes constitucionales, entre otras, para constitucionalizar la disolución del Congreso. Y hay un detalle, por eso lo hago referencia. Ese detalle está en que estas 7 leyes, las 7 no tienen número. Es decir, en el año 1993, el Congreso Constituyente Democrático nos regresó al 20 de octubre de 1904. Dentro de ese contexto, tenemos el escenario normativo del Estado. La Constitución, como ustedes ya conocen, tiene 2 columnas sustantivas, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte orgánica reconoce al Ejecutivo, cuya ley orgánica es la 29.158. Y establece, por ejemplo, en su primera disposición final, cuántos son los ministerios. En el caso del Congreso, ahí viene el detalle, su norma es el reglamento. Si vamos en estricto derecho, y derecho procesal parlamentario en este caso, esta norma que contiene el reglamento de organización y funciones y de procedimientos procesales, administrativos y legislativos del Congreso, debería tener al menos un número de resolución legislativa del Congreso. Lo curioso es que no tiene norma alguna que lo apruebe. Y usted puede revisarlo. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo político de las organizaciones de ese entonces a través de sus dirigentes y acordaron, ese es el reglamento del Congreso, se publica. Y se publicó sin número ni nombre de norma que lo habilite. Simplemente dijeron reglamento del Congreso. ¿Dónde viene lo particular y hasta cierto punto lo de interés de estudio? ¿Cómo es que en el ordenamiento de derecho positivo del Perú, ojo, el reglamento del Congreso es una norma no numerada? Y solo dice reglamento del Congreso. Tiene a la fecha por lo menos unas 300 modificaciones. Y todas ellas se hacen mediante resolución legislativa, cuyo proceso, por supuesto, y procedimiento tiene también un tema particularmente diferenciado respecto a lo que sería una iniciativa legislativa ordinaria. Mientras que la iniciativa legislativa ordinaria puede, por el tema procesal, ser aprobada en el Pleno, como también en comisión rechazado. En el caso de la resolución legislativa para modificar el reglamento del Congreso, hay una particularidad, mis amigos. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, que en el contexto procesal, las iniciativas legislativas tienen un trámite? La creación, la concreción, la presentación en mesa de partes. Porque todo eso está ya en el reglamento, está normado. ¿Qué se tiene que hacer para presentar una iniciativa legislativa? Artículo 74 del reglamento.
¿Y dónde se presenta? En mesa de partes del Congreso. ¿Y para qué se presenta en mesa de partes del Congreso? Se presenta en mesa de partes del Congreso para que empiece su trámite de futura norma. ¿Y qué conlleva ello? En principio que tienen que llevarlo en soporte magnético y también una copia física. ¿Para qué? Para que al momento de recibirlo en mesa de partes tenga que ponerle el número de proyecto. Ingresado como tal, por supuesto con todo un esquema y una estructura, digamos, ya definida procedimentalmente en relación a qué partes debe contener esta iniciativa, es parte del proceso parlamentario. ¿Y a dónde nos lleva este proceso parlamentario? Nos va a llevar como objetivo final, como el telos de la iniciativa, a que debe ser ley, futura ley. Pero el proceso de interno tiene toda una tramitología que conlleva el siguiente procedimiento. Concretada la iniciativa, el autor, que debe ser un grupo parlamentario o a través del grupo parlamentario se presenta, tiene que en principio conseguir la adhesión de los integrantes del grupo parlamentario. Estos a la vez tienen que conseguir la autorización o el aval del vocero del grupo parlamentario. Con esta formalidad de oficial mayor. Y el oficial mayor conjuntamente, en este caso lo van cambiando también dependiendo de la coyuntura, el primer vicepresidente o segundo o tercer vicepresidente o a quien la mesa delegue, con el oficial mayor van a calificar la iniciativa por la materia que propone, a qué comisiones debe ir. Y por reglamento, igualmente en el tema procesal, está establecido de que no pueden ir a más de 2 comisiones. Siendo ya de costumbre de que la comisión enunciada en primer término, digamos que la principal, y la comisión que se enuncia en segundo término es una comisión complementaria. ¿A efectos de qué? En ese aspecto, por ejemplo, mi punto de vista es que cuando se deriva 2 comisiones, para que sea más dinámico el procedimiento parlamentario, deberían las 2 fusionarse. Es decir, convocarse a una reunión en conjunto y tomar la decisión que consideren pertinente. Y no tener el escenario siguiente. Imaginemos que la comisión principal lo pone en agenda, la iniciativa, el personal técnico de la comisión va a proyectar un predictamen que puede ser rechazando la iniciativa, aprobándola parcialmente o modificándola en su totalidad. Pero este predictamen que los trabajadores del Congreso, los profesionales y técnicos de las comisiones elaboran, reitero, se llama predictamen. Este predictamen, cuando los integrantes de la comisión, los titulares, por mayoría o unanimidad, lo aprueban, se convierte en dictamen. Ese solo acto, digamos, decisor de estar a favor o en contra, lo convierte en dictamen. Que, ojo, va a ser inclusive el proyecto de texto de la futura norma. Y digo proyecto, ¿por qué? Porque este dictamen, una vez aprobado, el presidente de la comisión, mediante oficio, lo deriva al presidente del Congreso. Y, por supuesto, vuelve a oficialía mayor. Con el presidente del Congreso, en el consejo directivo, tienen que conversar con los diferentes grupos políticos para que puedan ponerlo en agenda. ¿Y la agenda para qué? Para que se pueda ser discutido en el Pleno. Jóvenes, hay un detalle que la mayoría de los que estamos fuera de la institución, o los que están fuera de la institución, los que no conocen la institución, desconocen completamente el procedimiento de cómo se llegan a tomar acuerdos. Por decirles, el Consejo Directivo tiene 80 dictámenes. Y tiene que verlo en la sesión de hoy. Y han tenido que reunirse de repente hace un par de días para que puedan ver qué dictámenes van a ir al Pleno. Y es ahí donde viene el tema de los acuerdos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la presidenta, hoy en funciones de la mesa directiva del Congreso, conjuntamente con los voceros parlamentarios integrantes del Consejo Directivo, van a determinar
¿Cuánto tiempo se va a discutir cada dictamen? Por decirles en este caso, ¿no? Un imaginario de hoy, o lo que ya pasó en días pasados, a ver. Se ha previsto poner en segunda votación la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuántos grupos parlamentarios son? 10. ¿Cuánto tiempo debemos discutirlo? Por darles una cifra, 3 horas. En 3 horas son 180 minutos. Esos 180 minutos, ¿cómo se distribuyen? La mecánica es la siguiente. Se distribuyen proporcionalmente en relación a la cantidad de legisladores que tiene cada grupo parlamentario. Imaginemos el Parlamento antes de su disolución. La bancada de la señora Fujimori tenía 74 legisladores. De 180 minutos a los 74, ¿cuánto les tocaría hablar? Y por decirse, hay otro grupo parlamentario que tiene 5, el número mínimo. Entonces, mis amigos, los procedimientos parlamentarios dentro del Congreso están sujetos a una serie de actividades que, ojo, no están escritas, pero están hechas ahí, se convive con ello, y es ahí donde viene un escenario, digamos, institucional, y que se denomina práctica parlamentaria. Lo que en derecho podríamos llamarlo derecho consuetudinario o de costumbre. Definido entonces este tema, fíjense, de cuánto tiempo se va a discutir, concluido el debate, viene el proceso de repente, si hay modificaciones, redacción final. Y pueden dar un cuarto de intermedio para que el presidente de la comisión, que es el que expone siempre o sustenta el dictamen, haga la redacción del nuevo texto, producto de los aportes que se dieron en el Pleno y que probablemente cambiaron hasta la mitad del dictamen que aprobó la comisión. Sin embargo, este texto concertado, acordado en el Pleno y como tal, aceptado por, decíamos, unanimidad o la mayoría de los representantes, redactado el texto final, que lo que sería la futura ley, a nivel del Congreso y de procedimiento parlamentario, se denomina autógrafa de ley. ¿Y por qué autógrafa de ley? Porque esa es la nomenclatura que corresponde al producto final que construye el legislador en la toma de decisiones respecto a la función de legislar. Óigame, señor, pero es que no puede ser autógrafa de ley si es la futura ley. Es la futura ley, no es la ley. Por eso es que en derecho parlamentario se habla de cuasi ley, no de la ley. Por la siguiente razón. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una iniciativa legislativa que ha sido aprobada por unanimidad hoy en el Pleno del Congreso. Ese texto final, decíamos que mis compañeros de trabajo, de redacción del acta y todas las oficinas que se comprometen en este escenario, inclusive hasta los lingüistas para hacer la revisión del texto y que salga lo más sencillo primero y, por supuesto, lo más coherente posible el texto. Construido ese documento, es la autógrafa de ley y tiene que ser enviada al presidente de la República para que en el lapso de 15 días el presidente de la República tenga 3 opciones. La primera, lo considera de repente es una ley que fue propuesta por el Ejecutivo, entonces lo único que hace es promulgarlo, publicarlo y aplicarlo. La segunda, puede haber sido su iniciativa, pero el Congreso le ha cambiado el texto. Entonces el Ejecutivo advierte de que ya no va a cumplir la finalidad para la que ellos querían la norma. Lo observa. Si lo observa, vuelve al Congreso como proyecto de ley. Imagínense,
no hay autógrafa, no hay dictamen, no hay predictamen como proyecto de ley para empezar otra vez su trámite. Pero eso es todo, digamos, respecto a una de las tantas actividades que hacen los legisladores en el Congreso. En cuanto a lo que es el derecho procesal parlamentario o derecho procesal legislativo, respecto a cómo se aprueba una norma. Pero si ustedes revisan el reglamento del Congreso, tiene más o menos 65 artículos que establecen procedimientos parlamentarios. 65. Entre otros, por decirles, fíjense, el procedimiento parlamentario para el control de los decretos de urgencia, que en estos últimos tiempos son, como diríamos, pan del día. Artículo 91 dice, procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. Y por supuesto dice que en el literal B, para su estudio improrrogable y pronunciamiento de parte del Congreso a través de la Comisión de Constitución, solo tiene 15 días útiles. Si lo vemos en términos de realidad, mis amigos, en el texto es interesante. En el texto, digamos, es lo que corresponde. Pero en la realidad, se los comento por experiencia propia, tuve que ver en algún momento en la Comisión de Constitución, hace unos 10 años atrás, y nos encontramos con que había que hacer el control sobre los tratados ejecutivos. Igual tienen un escenario de que en este caso la Comisión de Constitución, para pronunciarse si es constitucional o inconstitucional estas normas, también tienen un plazo que es improrrogable. ¿Y eso qué pasa? No puede pasar de 30 días. Ojo, 30 días. La experiencia que encontré es la siguiente. Encontramos que los parlamentos, en el ejercicio de su función, habían postergado esa, digamos, tarea que cumplir. ¿Y qué encontramos? Alrededor de 300 entre acuerdos y tratados ejecutivos, que, ojo, tienen que ver con lo que es el contexto de la ratificación de convenios bilaterales, multilaterales y una serie de actividades de convivencia en el derecho público de nuestro país con los países con quienes suscriben estos tratados. Inclusive encontramos, amigos, tratados que habían cumplido su finalidad y el Congreso no se había pronunciado. ¿Por qué? Porque en el Congreso hay infinidad de carga y no siempre todo se atiende en oportunidad. Es decir, estamos un poco como en el Poder Judicial. La carga procesal nos sobrepasa. Pero ello, decíamos, es parte de lo que son los procesos parlamentarios. La toma de decisiones, en este caso, de los diferentes grupos, que pueden ser comisiones investigadoras, pueden ser comisiones ordinarias, comisiones especiales también. Las decisiones se toman con dos criterios sustantivos y desde ya históricos inclusive y que se repiten. Amigos, en el devenir del tiempo, la sociedad tenía que tomar una posición respecto a cómo resolver, digamos, pues en todo caso, conflicto de intereses o discrepancias. Entonces encontraron que la democracia es un mecanismo que permite a los representantes tomar decisiones en nombre de sus representados y lo que ellos decidan es lo que tendría que hacerse. Se dice que después de durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las fuerzas norteamericanas perdieron contacto con el Pentágono. Entonces los generales que estaban en el escenario de conflicto tomaron la iniciativa de reunirse y tomar decisiones respecto a que habían perdido comunicación con el Pentágono. Y se le hace responsable de este mecanismo de toma de decisiones al general Roberto, que instituyó como mecanismo de toma de decisiones las reglas de Roberto o de Robert, respecto de que estando 4, 6 u 8 personas juntas tenían que tomar decisiones, la suma de las individualidades, para ver cuál tenía mayor
acogida. En nuestra realidad hoy se conviene en que, en principio, decíamos, en el propio reglamento ya están establecidas las reglas de debate, cómo va a ser la participación, como les comentaba hace un rato, respecto a los tiempos que van a usar, cuántos van a intervenir, cuántas interrupciones, o sea, todo eso está normado. ¿Y cómo decidimos? ¿Por mayoría o por unanimidad? ¿Y cómo votamos? Puede ser pública o también puede ser secreta. ¿Qué sucede, por ejemplo, fíjense, cuando tenemos que tomar una decisión en mayoría? Se los dejo como un mecanismo de ejercicio académico para ustedes. ¿Cuánto es la mayoría de 3? ¿Y cuánto es la mayoría de 7? ¿Por qué eso sucede en nuestro Parlamento? Hay comisiones a veces de 3 legisladores y tienen que tomar decisiones. Entonces me encontré con un escenario de que hablaba con un legislador y le digo, señor, no va a poder tomar usted decisiones con su comisión de 3 integrantes. No, me dice. Por 2-1. No, señor, le digo. El contexto es que, en principio, la persona humana no se cuenta por fracción. Primer punto. No importa si mide 5 centímetros o 20 centímetros de tamaño y pese 80 kilos, no importa. La persona humana es una unidad que no se cuenta ni se distribuye por fracciones. Por lo tanto, entonces tenemos la mitad más 1 de 7, ¿cuánto es? Para tomar decisiones. Y vamos a encontrarnos que la mitad más 1 de 7 es 5. Como tal, la mitad más 1 para que sea mayoría de 3 no existe. Es decir, tendríamos que tener entonces siempre informes por unanimidad, no por mayoría. Sin embargo, aquí debo acotar lo siguiente. En las comisiones ordinarias, cuando se toman decisiones, y hay por supuesto puntos contrapuestos respecto a un determinado dictamen, también se pueden generar 2 tipos de dictamen en las comisiones. No solo por dictamen, sino 2 tipos de dictamen. La mayoría aprueba el que propone, por decirles, la parte técnica de la comisión, o también puede ser que la minoría lo hace suyo y la mayoría hace otro dictamen. Y entonces dirían ahí, óigame, pero resulta ocioso sobre una misma iniciativa 2 dictámenes. No resulta ocioso. En nuestro Parlamento se ha procesado y se ha dado. El escenario siguiente, en el sentido de que se ha puesto en agenda para el Pleno el proyecto de ley X, cual tiene 2 dictámenes, uno en mayoría y uno en minoría. Se debate primero el de mayoría. De no aprobarse, se discute el de minoría. Y muchos dirán, no, pero eso resulta necio. No resulta necio. Resulta, mis amigos, que no es la generalidad, pero sí se aprueban los dictámenes de minoría y terminan siendo hasta normas vigentes hasta hoy. Nuestro Parlamento, dentro de lo que es el procedimiento parlamentario o proceso legislativo, tiene injerencia directa sobre el procedimiento legislativo que hemos estado refiriendo y también sobre el procedimiento de control político y procedimientos especiales. En el tema del control político, digamos que lo más evidente y lo más trascendente que aparece es el escenario de la confianza al gabinete. Que estaba escuchando unas declaraciones de la actual primera ministra en la que consideraba de que el hecho de que le haya dado el Congreso la confianza para que pueda gestionar el gobierno en esta crisis, consideraba de que es irrevocable, lo cual es un error. Porque es una confianza, digamos,
de tránsito para ver hasta dónde vas, porque pueden volverla a llamar o presentar una moción de censura, por ejemplo, que termina siendo en el ámbito procesal legislativo el escenario de última ratio, porque hay una serie de procedimientos previos a lo que sería la censura. Y puede ser censurado un gabinete como también un solo ministro o 2 o 3 ministros y no el gabinete. ¿Cuándo se censura el gabinete? El gabinete termina siendo censurado cuando, por ejemplo, en este momento se podría postular una moción de censura contra la primera ministra. Por mandato de la Constitución dispone de que de ser aprobada la censura a la primera ministra, nos habla de crisis de gabinete. Es decir, se disuelve automáticamente el gabinete y el presidente de la República en 72 horas tiene para recomponer su gabinete. Casi siempre lo hacen, o lo hacían en todo caso con otros protagonistas. En los últimos tiempos, más bien se repiten algunos de los destituidos o censurados. Dentro de ese contexto de control político, tenemos también que, ojos, todos en el reglamento, la invitación a que los ministros puedan informar ante el Pleno del Congreso respecto a las actividades de su gestión. Tenemos la estación de preguntas, que consiste en un procedimiento de que cada congresista puede hacer una pregunta que lo derivan a través de la PCM para que el ministro que deba contestar, conteste por escrito. Y por supuesto, el previo a la censura es la interpelación. Un ministro interpelado, digamos que tácitamente es sinónimo de censura, pero no siempre. Sin embargo, mis amigos, en el contexto de lo que es la confianza al gabinete, hemos tenido algunas circunstancias anecdóticas en nuestro parlamento. Recuerdo mucho que en el gobierno del señor Humala, creo que el señor Cornejo era el primer ministro, que requería la confianza del Congreso para seguir gestionando. El presidente del Congreso llamó a votación y por decirlo subieron 48 votos a favor, unas 60 abstenciones. Y no hay más votos en contra. Ahí viene el detalle. ¿Hay o no hay confianza? Si hay más votos en abstención que votos a favor. Determinaron de que no había confianza. Porque la mayoría estaba, como dicen, no le importaba. Se había abstenido. ¿Qué hizo el Parlamento en ese mismo momento? Pidieron rectificación de votación, que es otro procedimiento parlamentario. Y los parlamentarios que trabajaban con el señor Humala, o de su bancada, hicieron la siguiente ficción. Dijeron, a ver, hemos votado, por decirlo, ¿no? 53 votos a favor. Vamos a hacer lo siguiente. 3 vamos a votar en contra. Y no importa que sigan los otros en abstención. Y hicieron todo ese proceso. Lo singular es que tampoco hubo confianza. ¿Por qué? Porque para que el gabinete obtenga la confianza del Congreso requiere al menos 66 votos. Es decir, la mayoría absoluta del número legal de legisladores. Y como podrán apreciar ustedes, mis amigos, realmente en nuestro Parlamento actividades hay muchas. Y por supuesto el contexto es que para cada segmento de incidencia que tiene la toma de decisión del legislador, tiene un correlato de consecuencias. Es así que, por ejemplo, en el procedimiento legislativo que hemos hablado de una determinada norma, está también, por ejemplo, los procesos de reforma constitucional, está los de aprobación de leyes orgánicas, la de derogación de normas. No sé si alguno de ustedes ha reparado en un escenario histórico que tenemos en el Perú respecto a las leyes, además del que les he comentado de la numeración. Hace unos 10 años atrás, el Parlamento organizó o dispuso, creó en este caso una comisión revisora de la legislación nacional en cuanto a que había leyes que estaban vigentes y que eran inaplicables.
Principio general del derecho. Una ley solo puede derogar a otra de igual o menor jerarquía. En nuestro Congreso, esta comisión sistematizó y encontró que habían 12.000 leyes que no eran aplicables y que estaban vigentes. Se pusieron de acuerdo en el Congreso y determinaron que deberían ser derogadas. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, agruparon a 6.000 leyes y con una sola derogaron a 6.000. Y bueno, el segundo grupo fue mucho más fácil, ¿no? Siguieron el antecedente previo, igualmente con otra ley derogaron a 6.000 más. Por lo tanto, mis amigos, si ahora estamos más o menos en la ley 31.000, menos 12.000, en realidad en el Perú tenemos más o menos 19.000 leyes vigentes. Y dentro de ese escenario de leyes vigentes están las leyes ordinarias, decíamos la de reforma constitucional, que respecto de la reforma constitucional, por ejemplo, similar a la resolución legislativa, no es objeto ni materia de observación del Ejecutivo. Tanto así que inclusive cuando el Congreso aprueba sus modificaciones a su reglamento y sus resoluciones legislativas, nunca las envía a Palacio de Gobierno. Simplemente dispone la publicación y aplicación. O sea, no hay más trámite. Y eso está dentro de lo que es la autonomía institucional del Congreso. Luego tenemos las leyes orgánicas, también por supuesto las leyes de presupuesto y financieras. Y hay un tema que a veces también en el ámbito procesal se consideran que no forma parte de, sin embargo es parte de, sí o sí. Y nos estamos refiriendo a la legislación delegada. Por mandato del artículo 104 de la Constitución, concordante con el 107 y por supuesto el reglamento del Congreso, para que el Ejecutivo pueda producir leyes o normas con calidad de ley o rango de ley, requiere que el Congreso se lo autorice. ¿A razón de qué? De que el Congreso es el titular del desarrollo legislativo del Estado. Y el Ejecutivo solo puede producir normas administrativas sin pedir permiso al Congreso. Pero si quiere pedir, si quiere aprobar normas con calidad de ley o rango de ley, necesita la autorización del Congreso. Y estas, por supuesto, el Congreso los aprueba mediante una resolución legislativa, cuya denominación es Ley Autoritativa de Legislación Delegada, en la que se establece, por decirles, 90 días sobre materia salud, y nada más que sobre eso. Concluido ese plazo, el propio Congreso hace control. Y el Ejecutivo, ¿cómo expresa esta norma? El nombre que es inherente a esta facultad se denomina decreto legislativo. Óigame, entonces empecemos a ver una cosa como la siguiente. ¿Significa de que cada estamento del Estado es propietario de un nombre de ley? Sí. Por ejemplo, el Congreso no puede producir un decreto supremo porque eso es patrimonio del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede producir, ni los gobiernos regionales ni los gobiernos locales pueden producir una resolución legislativa porque esa norma es patrimonio del Congreso. Sumado a ello, por supuesto, mis amigos, tenemos también que el Congreso aprueba leyes de amnistía, leyes demarcatorias. Y dentro de las leyes de amnistía tenemos, por supuesto, que no son del día a día, sino son excepcionales. Consecuentemente, respecto al control político, tenemos, decíamos, el contexto de el tema de la investidura del gabinete, la interpelación a uno o varios ministros, la invitación a que los miembros del Consejo de Ministros puedan informar en el Congreso, lo que les había comentado, la famosa estación de preguntas, las mociones de interpelación y también censura. Y hay algunas otras actividades que no porque no sean importantes, sino porque son menos difundidas, pasan desapercibidas, como por ejemplo las acusaciones constitucionales. El Congreso las procesa. El Congreso es una especie de un foro político, sí, pues, pero jurídico constitucional, y procesa e inhabilita. Inclusive, fíjense, el rol punitivo que tiene el Congreso.
que se difunde poco. Pero el Congreso de la República, en uso de sus facultades y competencias que tiene, es decir, los congresistas, tienen facultad para destituir e inhabilitar para la función pública a jueces del Tribunal Constitucional, jueces del Jurado Nacional de Elecciones, jueces supremos, fiscales supremos, jueces o magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, es competente para todo eso el Congreso. Y todo eso tiene que estar en un escenario del procedimiento parlamentario. Se tiene que estar regulado. Y alguien diría, no, pero el Congreso nunca ha sancionado a nadie. No es verdad. El Parlamento destituyó a un ex consejero del entonces Consejo Nacional de la Magistratura por el solo hecho que lo acusaron de que concertó una cita con un aspirante a fiscal supremo fuera de las instalaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Sumado a ello, por supuesto, que el acusador hizo saber de que le había dicho que tenía dos condiciones o dos formas de ser magistrado. Si tenía dinero, cuánto, y si tenía padrino, quién era. Entonces este señor, que era aspirante a fiscal supremo, lo denunció y ahí viene un tema interesante. En el procedimiento sancionador que debía tener el Consejo Nacional de la Magistratura, encontraron que entre ellos no podían hacer ningún tipo de decisión. ¿Cuál fue la decisión? Acuerdo del Pleno, que el Congreso se encargue. Y por supuesto el Congreso en menos de 15 días lo destituyó al señor. Pero es parte, como se dice, del contexto del desarrollo del procedimiento legislativo o procedimiento parlamentario. También, además de las acusaciones constitucionales, cumple una función de control político, jurídica y técnica. Le decíamos sobre la legislación delegada, los convalida o los puede derogar. Sobre los decretos de urgencia, algo similar. Y por supuesto también sobre los tratados internacionales. En cuanto a lo que son las funciones especiales que tenemos, que nuestro Parlamento cumple, tenemos las de designación, elección, ratificación o remoción de funcionarios públicos. Por ejemplo, eligen el Pleno del Congreso con una votación calificada al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y también el Congreso acredita sus representantes ante el directorio del Banco Central de Reserva, cuyo directorio está integrado por 7 directores, de los cuales el Congreso tiene derecho a acreditar 3. El presidente de la República acredita 4. 3 directores y propone a uno de ellos, y propone además a uno para que sea el presidente del Banco Central. El mismo que debe contar con la ratificación del Congreso, solo el presidente, y con eso se completa el directorio. Designa igualmente al Contralor General de la República, al superintendente de banca, y decíamos que todos estos funcionarios inclusive pueden ser removidos o destituidos. Sin embargo, hay temas que son poco difundidos, no obstante que están en la ley que tienen que darse cumplimiento. Nos estamos refiriendo a que por mandato de la Constitución, y ahora se ha incrementado, el defensor del pueblo era obligado a tener que presentar un informe de gestión ante el Pleno del Congreso. Con la reforma constitucional del artículo 194 o 191 respecto a los gobernadores regionales, ahora también los gobernadores regionales están en la obligación de informar al Congreso sobre su gestión. Amigos, como pueden ver, el procedimiento parlamentario tiene una infinidad de variables y una infinidad de aplicaciones que efectivamente hablar del procedimiento parlamentario en estricto sobre un determinado tema es quizá más que suficiente para una conferencia de esta naturaleza. De mi parte he tratado de darles la diversidad de escenarios en los cuales se aplica el procedimiento parlamentario con una sola finalidad, de que en principio empiecen a advertir de que el Congreso no es solamente el tema de lo que se publica en los medios,
sino que dentro del Congreso se cumplen tareas de carácter técnico, de carácter profesional y de mucha responsabilidad. Imagínense ustedes ser un juez supremo y que el Congreso lo destituya. Que dicho sea de paso, las comisiones ordinarias en algún momento determinado les han negado, digamos, pues facultad coercitiva. Sin embargo, hemos tenido en el Congreso que se ha tenido que llevar a un alcalde de grado o fuerza para que declare ante una comisión investigadora. Y eso, por ejemplo, pasó desapercibido, fue más que una noticia. Detuvieron al alcalde, declararon en la comisión y se fue. No, mis amigos, pero eso es el escenario de ejercer la facultad constitucional y reglamentaria que tiene el Congreso respecto a conminar, coactar a aquel funcionario que se niegue a prestar declaración ante una comisión del Congreso. Y el tema puntual fue el siguiente. El alcalde de Pisco, no sé si recordarán ustedes algunos de un terremoto que tuvimos en Pisco, y vino todo un escenario de crisis y con la cooperación internacional, y se creó hasta una institución, me parece que se llamaba Forsur. El alcalde de Pisco, quien había sido el que recibía las donaciones, no quería declarar ante la comisión y se negaba a venir y ponía pretextos infinitos. La comisión hizo uso de los apremios que la ley le permite y lo trajeron detenido a que declare. Amigas y amigos, con ello no quiero agotarlos y quizá tienen algunas consultas que hacer. Con mucho gusto, de mi parte, muchas gracias. Buenos días. Bien, siendo así, vemos que los chicos lo tienen muy claro, tienen claro el tema, el mensaje, doctor Jorge Rioja. Agradecemos grandemente su ponencia, como siempre, impecable. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Recuerden, por favor, deben registrar su asistencia en el link compartido por intermedio del chat. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Luego.